¿Y si te dijera que el Vaticano ya no busca un nuevo papa, porque hay alguien que ya está sentado en su lugar? Un voto que nadie escribió, un nombre que no existe, y una figura que aparece cada noche bajo el fresco del juicio final. Suscríbete si quieres que te revele lo que nadie se atreve a contar. Y quédate hasta el final del vídeo, porque cuando lo entiendas todo, ya será demasiado tarde. Roma, 2025. Eran exactamente las 11:56 de la mañana cuando la chimenea de la Capilla Sistina volvió a escupir humo gris por segunda vez en menos de 24 horas. La multitud reunida en la plaza de San Pedro, una mezcla de fieles, curiosos, periodistas y peregrinos, contuvo el aliento. Algunos alzaron teléfonos, otros comenzaron a rezar. Pero cuando el color del humo se disipó en una nube densa e inconfundible, el murmullo fue inmediato. No había papa. Otra vez. Segunda votación, segundo intento, y todavía, sede vacante. Para muchos, esto solo significaba que los cardenales aún estaban deliberando. Pero para quienes conocemos los silencios del Vaticano, el verdadero lenguaje del cónclave no está en lo que se dice, sino en lo que se intenta evitar. Yo lo supe en cuanto el humo apareció. Lo que está ocurriendo ahora entre los muros de la Capilla Sistina no es simplemente desacuerdo. Es bloqueo. Es división. Es, según una fuente interna que me ha contactado bajo completo anonimato, una tensión que no se veía desde el cónclave de 1903, y que podría cambiar la Iglesia para siempre. Los cónclaves son rituales de precisión milimétrica. Una coreografía sellada por siglos de tradición y blindada por normas estrictas, incomunicación absoluta, aislamiento total, vigilancia digital y física, y una única salida, el nombre de un nuevo papa. El procedimiento es tan simbólico como inflexible. Se vota 2 veces por la mañana y 2 por la tarde. El humo blanco indica elección, el negro, indecisión. Pero lo que los fieles no saben, lo que nunca se dice abiertamente, es que el humo gris, a veces, no es solo un mensaje. Es una advertencia. Este cónclave comenzó tras el fallecimiento del Papa Celestino V, un pontífice polémico y reservado, cuya muerte oficial se declaró como consecuencia de un paro cardíaco durante la vigilia del Corpus Christi. Sin embargo, fuentes médicas cercanas al Vaticano han señalado inconsistencias en el certificado de defunción, marcas en el cuello, hematomas internos, datos omitidos en el informe público. El día después de su entierro, se anunció el inicio del cónclave. 117 cardenales fueron llamados a la Capilla Sistina. Todos juraron silencio. Todos entregaron sus dispositivos electrónicos. Todos, salvo uno, llegaron con retraso, el cardenal Lázaro Espinoza, de 78 años, procedente de Argentina. Un nombre que, hasta hace poco, no figuraba en ninguna quiniela papal, pero que hoy es uno de los ejes del conflicto. Alguien me escribió. Una nota manuscrita deslizada por debajo de la puerta de mi habitación en el Hotel Della Conciliazione, a solo 300 metros del Vaticano. La hoja decía: el humo no es solo gris. Está contaminado. Hay algo más detrás de la división. No todos rezan por la misma iglesia. Sin firma. Solo una pequeña cruz dibujada junto a la frase Domus Sanctae Martae. La Domus es el lugar donde residen los cardenales durante el cónclave. Está completamente aislada, con vigilancia constante, sin acceso a medios. Y sin embargo, los rumores salen. Porque incluso los muros más sagrados filtran cuando la presión interna es insoportable. Un sacerdote que trabajó como secretario personal de uno de los cardenales electores me confirmó bajo estricta condición de anonimato que se han formado 2 bloques irreconciliables dentro del cónclave. Uno quiere continuidad. El otro, quiere ruptura. Al preguntarle qué significa eso exactamente, respondió: uno quiere iglesia. El otro quiere revelación. El nombre de Espinoza ha generado división desde el primer momento. Conocido por su pasado ambiguo, por su silencio ante los abusos dentro de su diócesis, pero también por una serie de predicaciones internas que, según dicen algunos curas que lo han escuchado, no parecen católicas. Un documento filtrado en 2023 por la Asociación Internacional de Clérigos Disidentes afirmaba que Espinoza mantenía correspondencia directa con un grupo de monjes griegos que habrían sido expulsados del Monte Athos en 2007 por desviaciones doctrinales. ¿Quiénes eran esos monjes? ¿Y qué contenían esas cartas? Nunca lo sabremos. O no todavía. Pero lo cierto es que, a pesar de su aparente bajo perfil, Espinoza ha ido ganando votos en la primera y segunda votación. Y eso es lo que ha tensado todo.
Porque, según las normas del cónclave, si un candidato alcanza los 2/3, debe aceptarlo, salvo que renuncie públicamente, lo cual es extremadamente raro. Y aquí viene el detalle más inquietante. Al parecer, alguien dentro del cónclave está promoviendo activamente su elección, pero no se identifica. En el lenguaje secreto de la Capilla Sistina, eso solo tiene un nombre: sombra. Fuentes cercanas a la seguridad interna del Vaticano han confirmado a este periodista que la noche posterior a la primera votación, se activó un protocolo inusual: revisión de las cámaras infrarrojas del perímetro de la Domus y revisión manual de los accesos secundarios al aula del cónclave. ¿El motivo? Una figura fue vista cruzando uno de los corredores subterráneos, entre la Domus y la Capilla Sistina, a las 3:33 de la madrugada. Las cámaras no captaron rostro. Solo una silueta. Los registros muestran que todos los cardenales estaban en sus habitaciones. Excepto uno. Pero su nombre no ha sido divulgado. La segunda votación no ha resuelto nada. Pero ha empeorado todo. Los pasillos del Vaticano, normalmente silenciosos, hoy están cargados de tensión. Algunos sacerdotes han pedido que se recen exorcismos menores. En la Capilla Paulina se ha encendido un cirio pascual de intercesión, algo que no ocurría desde 1958. Y mientras tanto, las cámaras enfocan la chimenea. El mundo espera humo blanco. Pero dentro, hay otra cosa. El segundo día del cónclave no terminó con una fumata blanca, pero sí con una filtración. Pequeña. Silenciosa. Pero suficiente para hacer temblar los cimientos de más de un despacho en el Palacio Apostólico. A las 7:13, un mensaje encriptado fue enviado a 5 periodistas internacionales con contactos dentro del Vaticano. Yo fui uno de ellos. El contenido: una fotografía mal enfocada, tomada con lo que parecía una cámara espía desde una altura baja, probablemente oculta entre los pliegues de una sotana. Mostraba un fragmento de papel envejecido, apoyado sobre un misal litúrgico, con un texto en latín manuscrito. Pero no era cualquier texto. Era parte de una profecía. Y no una cualquiera, era una variante inédita de la llamada profecía de San Malaquías. Una lista atribuida a un arzobispo irlandés del siglo XII que, según tradición apócrifa, anticipa los lemas de todos los papas hasta el último. Solo que esta versión no terminaba con Petrus Romanus, como en las versiones más conocidas. Aquí, el último nombre era otro: Pastor desde la sombra. Y sobre él, no habrá día con luz. Intenté rastrear el origen del fragmento. Ningún experto en códices conocidos lo había visto antes. Consulté a 2 paleógrafos que trabajan para museos religiosos en Turín y Viena. Ambos coincidieron en que la caligrafía era del siglo XVII, pero que la tinta mostraba marcas de reentintado, como si hubiese sido copiado de un texto aún más antiguo. Pero lo que realmente llamó la atención fue lo que había al margen, escrito con una letra distinta. Este es el verdadero final. El anterior fue un velo. ¿A qué se refería? ¿Quién escribió esa nota? Y lo más importante, ¿cómo había llegado esa hoja, que no figura en ningún archivo oficial, a manos de los cardenales, dentro del cónclave? A la mañana siguiente, recibí un correo cifrado de un contacto con el que no hablaba desde hacía años, un exagente de la Gendarmería Vaticana, expulsado en 2016 tras filtrar información sobre operaciones internas de vigilancia. Lo llamaré simplemente R. Su mensaje decía: el texto está circulando desde la muerte de Celestino V. Lo trajo un cardenal italiano en su equipaje personal. No fue registrado. Lo está usando para convencer a otros de que no deben elegir a nadie que no esté mencionado. Pero el nombre del supuesto último papa no está en la lista. Están atrapados. Algunos lo creen. Otros piensan que es herejía. Pero todos tienen miedo. Volví a leer esas últimas palabras una y otra vez: todos tienen miedo. Era la primera vez que alguien me decía eso en un contexto de cónclave. A las afueras de Roma, en una iglesia desacralizada del siglo XVI conocida como Santa María degli Bozzi, se había reunido discretamente un grupo de teólogos disidentes en la noche anterior al inicio del cónclave. La iglesia es conocida por su acústica perfecta y su historia maldita. En 1814, un grupo de monjas de clausura afirmó haber escuchado voces humanas salir del sagrario durante la misa. Nunca se supo más. Uno de los asistentes a esa reunión, un sacerdote jubilado del clero francés, me contactó tras ver mi nombre en una entrevista en la RAI. No fue una reunión. Fue un ensayo. ¿Un ensayo de qué?, pregunté.
de lo que ocurrirá cuando no quede nadie en la silla de Pedro. Ni papa, ni hereje. Solo, el vacío. Me habló del texto de la sombra, una versión del Apocalipsis copiada por un grupo cismático armenio en el siglo XIV. Según ese manuscrito, el último pontífice sería elegido no por fe, ni por política, sino por un fenómeno que llamarían el juicio por revelación, el día en que, en lugar de un papa, se manifestaría la conciencia colectiva de la Iglesia, personificada. No un hombre. Una presencia. Volvamos al cónclave. Las cámaras oficiales muestran imágenes del Vaticano sin novedades. Pero a través de registros internos de mantenimiento, descubrí que una puerta dentro del edificio de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha sido reforzada recientemente con un doble cerrojo electromagnético. Esa puerta da acceso a una cámara subterránea conocida internamente como Archivo 13. Lo más curioso, la puerta no tiene cruz, ni crucifijo, ni símbolo cristiano. Solo una placa metálica, con una inscripción en griego. Y el Verbo se hizo carne. Esa frase, citada en el Evangelio de Juan, aparece modificada en ciertos textos gnósticos, donde adquiere un matiz completamente distinto. No significa que Dios se encarnó, sino que la palabra misma toma cuerpo, habla y exige fidelidad. ¿Es eso lo que algunos creen que está a punto de ocurrir? ¿Es esa presencia lo que se espera en vez de un papa? El cónclave se encuentra ahora en un punto muerto. Y lo que parecía una simple falta de acuerdo entre conservadores y progresistas, ha revelado algo mucho más profundo. Una fractura espiritual. Un grupo de cardenales exige que se elija un nombre. Otro, que se suspenda el cónclave hasta comprender el sentido verdadero de la profecía. Un tercero, silencioso, parece esperar algo o alguien. Ninguno de ellos está hablando públicamente. Pero las señales son cada vez más visibles. Uno de los cardenales, según una filtración no confirmada, sufrió un colapso nervioso durante la tercera votación. Afirmó haber escuchado su nombre dentro del humo. No en voz alta. No de otro cardenal. Del humo. Fue retirado de la Capilla Sistina esa noche. Un miembro del Instituto Bíblico de Jerusalén, con acceso a archivos en hebreo del primer siglo, me hizo llegar un facsímil inédito. Es un fragmento del conocido como Testamento de los Hijos del Trueno, un texto condenado por el Papa Damaso y en el siglo IV, donde se dice: y cuando los 12 duden, y no quede lengua ni voto, entonces será mostrado el portador del juicio, que no será ungido, ni coronado, ni elegido. Él será revelado. 12. Como los apóstoles. Como las tribus. Como las campanadas antes del humo. ¿Están esperando a ese portador? ¿Es eso lo que el fragmento de la nueva profecía quiere decir? La plaza de San Pedro sigue llena. Miles de fieles, mirando hacia una chimenea que no ha dicho nada claro. Algunos llevan pancartas. Otros, rosarios. Algunos gritan nombres de sus cardenales favoritos. Pero la mayoría, solo observa. Y mientras tanto, dentro de los muros que nadie ve, la decisión se aplaza. Porque tal vez, solo tal vez, esta vez no se trata de elegir un papa. Tal vez se trata de evitar que algo, o alguien, sea revelado. No hubo humo. No hubo campanas. No hubo anuncios. Y sin embargo, dentro de los muros del Vaticano, se celebró una votación secreta que no figura en el protocolo del cónclave. Una cuarta votación. No oficial. No registrada. Tuvo lugar en silencio, en la Capilla Sistina, con luces atenuadas y sin la presencia de todos los cardenales. Fue una reunión convocada de forma informal por 5 miembros del bloque más ansioso por cerrar el proceso. Querían forzar un nombre. Cerrar filas. Dar un paso antes de que el caos se volviera dogma, según una de las fuentes con las que hablé. Pero lo que ocurrió esa noche fue peor que la indecisión. Porque en esa votación secreta apareció un voto más del que nadie se hace responsable. Los detalles me fueron filtrados por una fuente que, según verifiqué, trabaja en el servicio de limpieza de la Domus Sanctae Martae. Su trabajo le obliga a entrar en las habitaciones después de cada ronda, una vez retiradas las papeletas y selladas las actas. Lo que vio fue simple, un sobre más de los contabilizados. 117 cardenales. 117 urnas. 117 votos. Esa noche, hubo 118. El sobrenúmero 118 no tenía nombre escrito. Solo un símbolo, un círculo incompleto, abierto hacia el sur. No es un emblema litúrgico. No pertenece a ninguna orden. No está vinculado a ninguna congregación. Y, sin embargo,
es el mismo símbolo que apareció en los márgenes del manuscrito filtrado días antes, la versión alternativa de la profecía de San Malaquías. El sobre fue retirado discretamente. No se destruyó. Fue entregado a un oficial de la Congregación para los Textos Sagrados, según un testigo. Pero nadie sabe dónde está ahora. O más precisamente, nadie lo dice. Al día siguiente, cuando se intentó retomar la votación formal, uno de los cardenales no se presentó. Su nombre, Cardenal Giuseppe Montieri, 74 años, arzobispo emérito de Palermo. Había sido considerado un posible papabile en el cónclave anterior. Conservador, pero con fama de reconciliador. Conocido por su devoción mariana y por su extraña afición a la numerología bíblica. No estaba en su habitación. No estaba en la domus. No estaba en ningún registro de salida. Los informes oficiales indicaron que había sido trasladado por razones médicas urgentes. Pero el Hospital Gemelli, donde se envían usualmente los casos delicados de prelados, no lo tenía en su lista. Uno de sus ayudantes, al que logré contactar por teléfono, me dijo en voz baja. Se lo llevaron sin sus cosas. Solo con su crucifijo. ¿Quién se lo llevó?, pregunté. No lo sé. Solo recuerdo que no caminaba. Flotaba. Cortó la llamada. Los cardenales restantes retomaron las deliberaciones, pero el ambiente había cambiado. Ya no era una elección. Era una contención. Un dique. Se filtró un fragmento de conversación grabada por un micrófono ambiental en el corredor adyacente a la Capilla Sistina. Una voz, identificada como perteneciente a un cardenal sudamericano, decía: si elegimos mal, no gobernaremos. Seremos gobernados. ¿Por quién?, pregunta otra voz. Por lo que hay detrás del humo. La Gendarmería Vaticana activó el protocolo de integridad litúrgica, una serie de medidas extremas que no se utilizan desde el intento de sabotaje del cónclave en 1958. Este protocolo incluye la revisión del polvo de las papeletas quemadas, análisis de firmas y sellos, y, lo más importante, la inspección de presencias no autorizadas dentro del recinto. ¿A qué se refiere ese término? A cualquiera que no esté oficialmente nombrado, reconocido, ni vestido según la normativa del cónclave, pero que aparezca. La revisión confirmó una anomalía, huellas térmicas recientes en uno de los bancos laterales de la Capilla Sistina, justo debajo del fresco del juicio final. Las cámaras de infrarrojos no captaron la entrada de nadie. Solo que alguien estuvo ahí. Sentado. Durante 19 minutos. Esa tarde no hubo votación. Por primera vez en 2 días, los cardenales se negaron a continuar. En su lugar, celebraron una misa privada en la Capilla Paulina, sin cámaras. Según testigos, en vez de usar los textos litúrgicos oficiales, uno de los cardenales leyó un fragmento de un salmo que no figura en el canon actual. Cuando se levante el pastor sin rostro, y pise el umbral del templo, entonces sabrán los hombres que ya no hay pastores, solo rebaño. Ese texto aparece en un manuscrito hallado en Qumrán, entre los llamados documentos del desierto. No es aceptado por la Iglesia. No debería leerse. Y, sin embargo, lo leyeron. En las calles, el ambiente ha cambiado. Los peregrinos que antes pedían bendiciones ahora rezan por claridad. Algunos grupos extremistas han comenzado a distribuir panfletos que anuncian el fin del papado. Un influencer católico popular. En redes publicó: ¿y si el Papa ya fue elegido, pero no es humano? Fue denunciado y censurado a las pocas horas. Pero el mensaje quedó flotando. A las 12:09, un correo anónimo me llegó con una sola imagen adjunta, una hoja manuscrita, fotografiada sobre mármol blanco. Contenía una frase en italiano: no se elige al que se sienta. Se revela al que ya ha entrado. Y debajo, una marca de ceniza. Un círculo incompleto. La misma marca del voto 118. Los documentos oficiales siguen hablando de 117 cardenales. Pero los registros térmicos dicen que hay 118 cuerpos en el recinto. La cifra ha sido verificada por 3 fuentes distintas. Una de esas presencias no respira. No se mueve entre votaciones. No come. Pero permanece. Sentada. Esperando. No hubo humo. No hubo misa. No hubo cánticos. Solo silencio. Silencio como si los muros supieran lo que estaba a punto de romperse. Ese amanecer, mientras el cielo sobre Roma todavía era gris, comenzaron a circular rumores imposibles. Varios cardenales habrían intentado abandonar el cónclave. Sí.
salir. Violando el extra omnes, la norma que prohíbe a los electores abandonar el proceso bajo cualquier circunstancia. No por desacuerdo doctrinal, no por enfermedad. Por algo más. Un miedo que ya no se puede disimular. Según informes no oficiales, alrededor de las 2:40 de la madrugada, los sistemas de videovigilancia interna del pasillo que conecta la Domus Sanctae Martae con el área del archivo histórico fueron interrumpidos durante exactamente 11 minutos. En ese lapso, 3 cardenales, de origen francés, congoleño e italiano, intentaron dirigirse al llamado pasillo de tránsito, una galería que conecta los jardines vaticanos con una salida lateral hacia el Vaticano Viejo. No llegaron lejos. Fueron interceptados por personal de la gendarmería. Según una fuente interna, no fueron detenidos. Fueron devueltos. Sin forcejeo. Sin violencia. Pero con una advertencia verbal. Nadie sale hasta que él hable. No se sabe quién pronunció esa frase. Lo único claro es que no fue uno de los guardias. A las 10:23, el secretario del colegio cardenalicio recibió un sobresellado en cera roja, con el anagrama papal XVI. Provenía del archivo privado del difunto Papa Celestino V. No estaba fechado. No tenía remitente. Solo el título. Instrucciones para un cónclave que no debe concluir. El contenido ha sido confirmado por 3 fuentes con acceso indirecto. Es un texto de 3 páginas, escrito de puño y letra por el Papa fallecido. En él afirma haber recibido, en sus últimos días, una visión. Una visión de una elección falsa. De un Papa que no debía serlo. De un nombre que aparecería en las votaciones sin haber sido escrito por manos humanas. Celestino V afirmaba, textualmente: cuando el círculo se cierre por sí mismo, no votéis. No elegid. Callad. Y esperad a que la palabra tome cuerpo. A las 12:15 del mediodía, en la quinta votación oficial, volvió a ocurrir. El conteo dio 117 votos, pero al revisar los sobres, había 118. Otra vez. El voto adicional no tenía letra. No tenía tinta. Solo un relieve circular grabado en la celulosa. La hoja fue tocada. Y según un testigo, quemó la mano de quien la recogió. El cardenal afectado fue atendido por personal médico. Declaró haber sentido el peso de una voluntad que no era humana. Nadie lo desmintió. Esa misma tarde, se convocó una reunión extraordinaria entre los decanos del cónclave. La propuesta fue clara. Suspender el proceso. Convocar al colegio completo. Volver a las fuentes. Pero la respuesta fue unánime desde el bloque que no quiere detenerse. Si detenemos el cónclave, abrimos la puerta. ¿La puerta a qué? Esa noche, durante la limpieza del altar de la Capilla Sistina, un acólito encontró un pequeño trozo de pergamino entre los bancos. No era nuevo. Estaba envejecido, reseco, con las esquinas quemadas. Escrito en latín, decía: no podéis elegir a quien ya se sienta. Lo extraño es que el altar había sido inspeccionado esa mañana. Ese fragmento no estaba allí. A las 3:33 de la madrugada, por tercera noche consecutiva, una figura fue registrada por los sensores térmicos en el lado oriental de la capilla. Permaneció sentada, inmóvil, en un banco que nadie había usado durante el día. Cuando un grupo de cardenales pidió revisar el área, no encontraron a nadie. Solo el banco vacío y, sobre él, una gota de cera encendida. Pero no había velas encendidas allí. En el dossier oficial, esta aparición ha sido registrada como presencia indeterminada. Es la primera vez en la historia del Vaticano que ese término aparece en un documento canónico. La tarde del 17 de mayo, un nuevo voto fue depositado. No por un cardenal. Se encontró ya dentro del cáliz antes de iniciar la votación. Nadie lo vio entrar. No tenía nombre. Solo una palabra escrita en griego antiguo. Voz. El Papa Celestino V escribió también, en una nota posterior que apareció junto a su testamento espiritual, lo siguiente: no os preguntéis quién será elegido. Preguntaos quién ya ha sido revelado. El humo no sube. El humo desciende. Cuando no haya papa, y todos miren al trono, solo uno lo verá ocupado. El cónclave no ha sido suspendido. Pero tampoco continúa. Los cardenales están encerrados. No votan. No salen. No hablan. Solo esperan. Y en medio del silencio, hay un banco ocupado. Uno al que nadie se atreve a mirar directamente. La Capilla Sistina amaneció en penumbra. No hubo nueva votación.
No hubo humo. Solo un mensaje. Pegado discretamente al interior de la puerta principal, escrito a mano, en latín. El final no está en la elección. El final está en el reconocimiento. Nadie supo quién lo escribió. Nadie vio entrar ni salir a nadie. Pero el mensaje estaba allí, con tinta aún fresca. Los cardenales lo encontraron al regresar del rezo de laudes. La reacción fue unánime, silencio absoluto. Ya no discutían. Ya no debatían. Solo miraban al altar. Una llamada anónima llegó a la portería del Archivo Apostólico del Vaticano a las 6:02 de la mañana. La voz solo dijo: busquen en la habitación 203 de la Domus Sanctae Martae. La habitación 203 estaba, oficialmente, vacía desde el inicio del cónclave. Fue designada como reserva en caso de enfermedad grave. Nadie debía haberla usado. Pero al abrirla, los agentes encontraron algo inesperado. Un escritorio abierto. Un misal del siglo XVII, en latín, abierto en la página del Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 5. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y una túnica blanca. Colgada. Con una nota cosida a su interior. La nota fue enviada directamente al secretario de Estado. Solo tenía una frase. Yo no he sido elegido. Pero ya he estado sentado. Firmado, X. Los cardenales fueron informados a las pocas horas. Y fue en ese momento cuando uno de ellos, el más anciano, se puso en pie en la Capilla Sistina y, temblando, confesó lo siguiente. Yo también lo vi. La noche del segundo escrutinio. Sentado. Al fondo. Mirándome. Tenía ojos, pero no pestañeaba. En cada cónclave, hay una silla especial, reservada simbólicamente para la presencia del Espíritu Santo. Nadie debe sentarse en ella. Nunca. Pero esa tarde, por primera vez, la encontraron ligeramente desplazada. Como si alguien la hubiese movido. Y sobre el asiento, había ceniza. Pero no del incienso. Era ceniza humana. Horas después, el Vaticano liberó una carta testamento de Celestino V, escrita 2 semanas antes de su muerte y que debía ser publicada solo si el cónclave se rompía. En ella confesaba haber tenido un sueño repetitivo durante sus últimos meses. Un cónclave que nunca termina. Votos que no provienen de hombres. Una figura blanca sentada donde no hay nadie. Y un nombre que nadie escribe, pero todos leen. También afirmaba que había recibido un texto antiguo, rescatado de un monasterio destruido en Armenia, que hablaba de la parusía del Verbo, no como regreso de Cristo, sino como manifestación del juicio a través de la propia conciencia de la Iglesia. Y vi al Verbo sin rostro, sin voz, sentado en la sede, esperando. El sobrenúmero 118, que apareció una y otra vez, finalmente fue abierto por orden directa del secretario decano. Dentro no había papel, solo una pluma. Y una gota de sangre seca. El laboratorio no pudo determinar el tipo exacto. No era humana. Pero tampoco animal. Era algo intermedio. El 18 de mayo, a las 9, los 116 cardenales restantes entraron por última vez en la Capilla Sistina. No para votar. Para firmar. Uno por uno, colocaron su nombre sobre una hoja en blanco. Al finalizar, la hoja estaba cubierta de nombres, excepto el último. Que apareció sin que nadie lo escribiera. Silentius. Y al pie de esa firma, la hoja se prendió fuego. Ardió en silencio. Sin calor. Sin humo. Esa noche, la chimenea emitió humo blanco. Pero nadie lo celebró. No hubo campanas. No hubo Habemus Papam. Porque no hubo nombre. Ni salida al balcón. Solo la certeza. Ya no había nada que elegir. Hoy, el Vaticano sigue sin papa. No hay crisis declarada. No hay herejía oficial. Solo espera. Los cardenales han regresado a sus países. La sede sigue vacante. Pero la silla ya no lo está. Y cada día, al limpiar la Capilla Sistina, alguien asegura ver una figura, sentada, observando. Sin hablar. Sin pestañear. No fue elegido. Pero ya estaba ahí.